Bien, eh, utilizando esa definición, la definición general, vamos a ver una serie de propiedades que tiene esa media aritmética. Acá tienen las primeras tres. La primera dice que la media aritmética de un conjunto definido de datos es un valor constante, y acá tienen que tener cuidado, porque por ahí muchas veces cuando van a rendir o en el parcial, escriben, por ahí se acuerdan de memoria esto y ponen la media aritmética de un conjunto de datos es un valor constante. Y la palabra más importante de todo acá es la definido. O sea, ¿qué significa conjunto definido? Que es un conjunto que no varía, es un conjunto que permanece constante. Entonces, lógicamente, si esa muestra no varía, si siempre es la misma, la media aritmética, que es simplemente una operación sobre esos valores, va a resultar constante. Eh, entonces, no se olviden de colocar que el conjunto es definido, ¿sí? Porque eso es la parte más importante, uh, de la definición. Después dice, la sumatoria de los desvíos es igual a 0. Bueno, esto es fácil de probar. Fíjense que eh, desvío lo vamos a escribir de esta forma. Es la distancia entre los valores de los elementos en la muestra con respecto a un valor central. Ese valor central, esa posición, que puede ser cualquiera, si es la media aritmética, si ese valor es la media aritmética, se conoce como desvío. Directamente, si yo digo el desvío es tanto, me estoy refiriendo a la distancia entre los valores de la muestra con respecto a la media aritmética. Si por algún motivo me interesan los desvíos con respecto a otro valor, ya vamos a ver otras medidas de posición, tenemos que decir, bueno, los desvíos con respecto a tal cosa. De esa forma dejamos claro. Si decimos desvíos directamente, es la distancia a la media aritmética. Y básicamente lo que dice esa propiedad es que si yo sumo de 1 a n los valores de los desvíos, esa sumatoria tiene que ser igual a 0. Y fíjense que no hay ninguna condición, no dice siempre que tal cosa o cuando pase tal cosa, no, es totalmente estricta la definición, dice siempre la sumatoria de los desvíos va a ser igual a 0. Y esto es porque, si ustedes reemplazan por lo que nosotros vimos recién que significan los desvíos, que es xy menos la media, y aplican las propiedades que vimos anteriormente, van a tener que tener la sumatoria de las xy menos la sumatoria, que voy a escribir esto así, después ya lo voy a ir haciendo más rápido, con respecto a la sumatoria de la x, de la media aritmética. Y fíjense que acá pasa lo mismo que vimos hoy con el a sub j o con el alfa. El operador no tiene ningún tipo de control sobre ese valor, o sea que es una constante para el operador sumatorio. Lo que significa que lo que voy a tener acá es directamente n veces la constante. Si ustedes reemplazan lo que vimos recién, que es la definición de media aritmética, ven que les va a quedar la sumatoria de las xy menos la sumatoria de las xy. O sea que esto es 0, siempre. Cuestiones para tener en cuenta acá. Fíjense que le está hablando de que se anulan todas las sumatorias con respecto a xy, porque tienen otra sumatoria de exactamente los mismos valores con distintos signos, con el signo contrario. Entonces, esto siempre se va a cumplir, no hay una condición intermedia para la cual ustedes tengan que verificar antes de que esto se cumpla. Bien, vamos a la tercera. La tercera propiedad es un poquito más larga, pero es algo sencillo si ustedes recuerdan, y ahí viene la parte complicada, lo que ustedes saben de análisis matemático. Entonces yo voy a borrar acá. Acuérdense que esto les voy a subir el video, así que lo van a tener. Aparte está en la apunte. Les decía, tienen que recordar cuando ustedes tenían una f de x y querían encontrar un máximo o un mínimo. ¿Qué es lo que primero hacían cuando tenían esto? Si ustedes recuerdan, ¿qué es lo primero que aparecía? Aparecía la derivada primera de esta función,
igualada a 0. Entonces, esto que está acá, lo que nos permitía a nosotros hacer es encontrar el valor que le llamábamos punto crítico, ¿no es cierto? Entonces, una vez que nosotros imponíamos esta condición de bordes o esta derivada primera, reemplazábamos el valor de x que nos permitía encontrar, que anule la derivada primera. Entonces ahí encontrábamos lo que conocíamos como punto crítico. Después, ¿qué hacíamos? Paso siguiente, hallábamos la derivada segunda. La derivada segunda, con el dato que teníamos anteriormente del punto crítico, lo utilizábamos acá y veíamos el comportamiento de esta derivada segunda. Y dependiendo de si esta derivada segunda era siempre positiva, si era siempre negativa o si era igual a 0, teníamos las distintas condiciones. Entonces decíamos, si es mayor que 0 es un mínimo, si es menor que 0 es un máximo, si es igual que 0 es un punto de inflexión. O sea, supongo yo que estoy recontra dominando, entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo para probar la tercera propiedad. ¿Qué dice la tercera propiedad? Dice que la sumatoria de los desvíos al cuadrado, acá fíjense que hace la salvedad, dice desvíos al cuadrado entre los valores de la variable y un valor constante y arbitrario A, o sea, no es el desvío con respecto a la media aritmética, sino es con respecto a un valor constante y arbitrario A, puede ser cualquier cosa. Si yo reemplazo ese valor constante y arbitrario A por el valor de la media aritmética, esa sumatoria de los cuadrados se minimiza. O sea, no voy a poder encontrar otro valor que pueda reemplazar por A que me permita obtener un valor menor que el que puedo obtener si reemplazo por la media aritmética. Eso es básicamente la interpretación de esa tercera propiedad. Y bueno, vamos a tener que usar lo que vimos anteriormente. O sea, primero que nada, decir, lo que me está diciendo esto básicamente es que si yo sumo los desvíos al cuadrado de los valores de la variable con respecto a un valor constante arbitrario A, que es la distancia al cuadrado, esto que está acá, este operador, es una función que va a ser mínimo, es mínimo, si yo reemplazo A por el valor de la media aritmética. Eso es básicamente lo que me está diciendo en forma más coloquial. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es armarnos una función con esta expresión. Vamos a llamar, para no hacerlo distinto a lo que vimos recién, lo vamos a llamar f, pero es una función de a en este caso, ¿cierto? Porque lo que vamos a variar acá va a ser a. Entonces, vamos a aplicar todo lo que vimos recién sobre esa función. Básicamente, entonces, vamos a derivar, encontrar la derivada primera, que no es otra cosa que ser el diferencial de, o sea, la derivada de la función en a con respecto a perdón, y esto igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si derivamos esta expresión? Olvídense, vamos a ver, esta parte la vamos a hacer lenta para que se entienda bien, va a quedar grabado y después yo las otras definiciones que van a venir más adelante, yo voy a ir un poquito más rápido. Sería 2 por x sub i menos a Exactamente. por x sub i menos a Perfecto. por x sub i. Ahí hay algo raro. A ver, vamos a olvidarnos por un momento de la sumatoria. Después vamos a ver cuándo la aplicamos. Pero vamos a olvidarnos por un momento. Entonces f' de a es igual a 2 por xy menos a. Hasta ahí está todo bien porque hemos derivado el cuadrado de ese paréntesis. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, pero la derivada con respecto a a. ¿Sí? Entonces, si yo derivo con respecto a x sub i, ¿qué valor voy a tener? 0. Si Cero, ¿no es cierto? se... Cero, porque es una constante entonces cero. Y si derivo menos a, voy a tener menos 1, ¿no es cierto? Y Menos ahora 1, sí. sí, claro. Y ahora sí aplico el operador, ¿no es cierto? Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo, si ustedes no me creen, y está bien que no me crean, porque por ahí miento, es desarrollar esta sumatoria. Fíjense, si yo desarrollo esa sumatoria, voy a escribirla porque si no
puedo hacer x1 menos a al cuadrado más x2 menos a al cuadrado hasta el final xn menos a al cuadrado. Y yo ahora la quiero derivar a esta expresión. Esto es la original, FA, ¿no es cierto? Y ahora quiero encontrar f' de A. Entonces, si hago f' de A, aplico la derivada en cada término. O sea que fíjense que para el primer término tengo 2 x1 menos A por menos 1. Más, segundo término, exactamente lo mismo, 2 por x2 menos A por menos 1. Más, finalmente, 2 por xn menos A menos 1. O sea que fíjense que si yo aplico la propiedad de sumatoria acá, tengo la sumatoria de 2, que se repite en todos los términos. X sub i, para darle la idea de que voy a sumar sobre i, menos a, que es una constante, menos 1, que también aparece en todos los términos. O sea que esta expresión y esta expresión tienen que ser exactamente lo mismo. Si ustedes lo quieren chequear. Entonces, voy a borrar eso. Tengo la derivada, o sea, estoy calculando la derivada primera. Esto lo puedo escribir en forma más compacta. Puedo escribir como que esto es menos 2, sacando tanto 2 como menos 1, que son constantes del operador. Sumatoria de xi menos a. ¿Sí? Y como dijimos anteriormente, tengo que igualarlo a 0 para hallar el punto crítico. Acá ya puedo empezar a hacer cosas, decir, bueno, este 2 que está acá no me afecta para nada esta igualdad, porque esto tiene que ser igual a 0, o sea que no queda otra que lo que está dentro de la sumatoria tiene que ser 0. Entonces, lo que tengo que analizar es básicamente qué tiene que pasar para que esta expresión sea 0. ¿Sí? Y básicamente lo que tiene que pasar es que la sumatoria de x sub i, tiene que ser igual a la sumatoria de las a. Y bueno, acá sabemos que esto es una constante, que esto es n por a. Quiere decir que a es igual a la sumatoria de xi sobre n. Y esto no es otra cosa que la media aritmética. Entonces, yo sé que tengo un punto crítico para cuando a sea igual a la media aritmética. Todavía no sé si es un mínimo, un máximo, pero, o un punto de inflexión, pero sé que tengo un punto crítico. Entonces, voy a ocupar la siguiente y después borramos. Me queda la derivada segunda, ¿no es cierto? Entonces, tengo derivada segunda de A. Fíjense que la derivada primera era, la forma más compacta era esta, ¿no es cierto? Entonces, esta derivada primera tengo que derivarla otra vez para tener la derivada segunda. Tengo una constante, o sea que esa constante no me va a tocar nada, o sea que lo voy a poner acá, menos 2, al igual que en el caso anterior, olvídense del operador sumatorio por un momento, después lo colocamos. Derivamos lo que está dentro del operador sumatorio, que es xi menos a. Yo tengo que derivar con respecto a a. O sea que pasa lo mismo que pasó cuando derivamos con respecto a en la derivada primera de la derivada primera, sí, aparte al principio. Entonces tenemos xi menos a, si lo derivamos con respecto a, nos queda menos 1. Voy a tener que pegar el audífono, se me cae. Menos 1, eso es lo que nos va a quedar dentro del operador. Y bueno, ahora sí escribimos el operador. De nuevo, si no me creen, hagan el desarrollo y deriven término y término, le van a quedar n términos menos 1 y lo suman. Y bueno, fíjense que acá tenemos una constante donde lo vamos a sumar n veces y tenemos un signo negativo. O sea, el signo negativo lo podemos sacar, o sea que esto va a ser 2 positivo y después nos va a quedar sumar n veces 1. O sea que esto es finalmente n. Bueno, y acá es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa con ese resultado? ¿Es siempre positivo, siempre negativo, es siempre igual a 0? Bueno, no hay chances de que n sea negativo, porque acuérdense que n es la cantidad de elementos en la muestra, o sea que no podemos tener menos 10 elementos o menos 15 elementos. No vamos a tener n negativo. No vamos a tener
n igual a 0, porque si n igual a 0 no hay muestra, o sea que no estamos haciendo nada, no estamos calculando media aritmética, no estamos haciendo estadística, nada. O sea que necesariamente n siempre va a ser mayor que 0, por tanto, 2 positivo por ese valor de n va a ser siempre mayor que 0. Y con esto nos aseguramos de que va a existir un mínimo para a igual a nuestro punto crítico media aritmética. Y esa es la comprobación o la demostración de esta tercera propiedad. Es muy fácil y es muy útil porque después van a haber algunas repercusiones acá que la vamos a utilizar más adelante, pero recuerden esto, no es nada sacado de otro lado, simplemente aplicar lo que ustedes ya saben, con algún concepto más estadístico, pero finalmente es algo que no es tan nuevo. Bien, sigamos. Entonces, esto lo voy a separar acá. Vamos a ver si no alcanza el lugar. La propiedad 4. Está dividida en 3 partes. Yo los voy a anotar. Voy a demostrar una sola, porque las restantes son muy parecidas. Y aparte están escritas en el apunte, así que no vale la pena. La primera, la 4A, sí les voy a escribir resumidamente qué está diciendo ahí cada definición. Si a todos los valores de una variable le sumamos o restamos un valor constante y arbitrario A, se obtiene una nueva variable cuya media aritmética sea igual a la variable original sumada o restada por A. O sea, básicamente, ¿qué me dice el tipo? Bueno, si vos tomás todos los valores de X y le sumás o le restás un valor constante y arbitrario A, eso te va a permitir a vos construir una nueva variable que la vamos a llamar W sub I si querés. Y si vos haces eso, la media aritmética de esa nueva variable va a ser la media aritmética original sumada o restada a. Eso es lo que nos está diciendo la propiedad 4a. ¿Qué nos dice la propiedad 4b? Nos dice que si a todos los valores de una variable los multiplicamos o dividimos por un valor constante y arbitrario c, en este caso, se obtiene una nueva variable cuya media aritmética será igual a la variable original multiplicado o dividido por c. Nuevamente, nos dice, si vos tenés xy y lo multiplicás por c, no por a, lo multiplicás por c, eso te va a permitir a vos construir una variable que la vamos a llamar w sub i. Si haces eso, yo te garantizo que el valor medio va a ser igual al valor medio original por la constante. O bien, si en lugar de multiplicar dividiste por c, entonces el valor medio va a ser la media original dividido c. Particularmente presten atención de que estas transformaciones lineales de la variable x sub i, ¿cómo la toma la media? La toma de forma totalmente transparente. O sea, si ustedes suman, la media también suma. Si ustedes restan, la media también resta. Si ustedes multiplican, la media también multiplica. Si dividen, la media también multiplica. Es totalmente transparente. Y finalmente, el 4.c les dice que, bueno, la media aritmética de la suma o diferencia de dos variables, esto está mal, sé que copié, bueno, acá en realidad es una combinación, esto está mal. En la punta está, es un caso combinado del anterior, o sea, básicamente, supónganse que ustedes arman algo así, y menos a si quieren, dividido c, si ustedes hacen una combinación de las dos propiedades anteriores, ustedes van a tener que la media aritmética también va a ser una combinación de las propiedades anteriores, es decir, acá van a tener la media de x menos el valor que restaron sobre c. O sea, totalmente transparente como les dije. Y bueno, vamos a probar eso. Bueno, siempre que prueben alguna demostración, partan de lo que conocen. Es decir, yo quiero calcular la media aritmética. Yo sé que la media aritmética de cualquier variable, en este caso omega, es 1 sobre n, sumatoria de 1 a n de las w sub i. ¿Sí? En este caso w sub i. Entonces esto es igual a 1 sobre n, sumatoria de... ¿Qué representa w sub i para mí? Representa esto que está acá. Representa x sub i menos a sobre c. Y bueno, y ahí aplico las propiedades que vimos, o sea que esto
es sumatoria, fíjense que acá, voy a hacer un poquito más rápido, yo la constante la puedo sacar porque no tiene ningún tipo de modificación con respecto a la sumatoria de x sub i, menos n por a también sobre c. ¿Sí? Bueno, fíjense que si ustedes aplican 1 sobre n, que está multiplicando acá, a cada uno de esos términos, lo que le queda finalmente es, por un lado, sumatoria de x sub i sobre n, 1 por c, 1 sobre c, menos a sobre c. ¿Sí? Bueno, y acá esto no es otra cosa que la definición de la media aritmética. Esto que está acá es la media aritmética. Quiere decir que finalmente nos va a quedar la media aritmética menos a sobre c. ¿Sí? Que era lo que queríamos demostrar. Y la misma demostración la pueden hacer para el punto A y el punto B. Bueno, acá nos queda algo colgado. El punto 5 dice: la media aritmética de la suma o diferencia de dos o más variables es la suma o diferencia de sus correspondientes medias aritméticas. Acá les pido disculpas que voy a hacer un poquito desprolijo, pero lo voy a hacer acá arriba. Entonces, básicamente lo que nos dice es, si ustedes tienen, lo vamos a llamar alfa sub i, ¿sí? Y alfa sub i es la suma x sub i más y sub i, acá le podemos poner z sub i si quieren, la cantidad de variables que ustedes quieran. La media de alfa sub i, va a ser la sumatoria de las medias. ¿Sí? O bien, si en lugar de sumar, restaron, vamos a tener la diferencia de las medias. Y es muy fácil de probarlo esto porque directamente reemplazan la definición de media en cada uno de esos términos y van a obtener el resultado que está acá. Así que si no les sale, primero péguense en la mano y después fíjense en el apunte porque es muy fácil. Bueno, hasta ahora fíjense que hablamos de propiedades de la media aritmética, pero la media aritmética tiene una desventaja importante que las otras medidas de posición que vamos a ver más adelante no la tienen. Y básicamente se debe a que la media aritmética en realidad no nos está dando el centro de acumulación de los datos, sino que nos está dando el centro de gravedad de los datos. Ustedes me van a decir, me estabas mezclando física con... Bueno, ese es el punto de equilibrio del conjunto de datos está dado por la media aritmética. Y lo vamos a probar con un ejemplo traído de la física. Si ustedes saben que si tienen un sistema de fuerzas paralelas, también esto es así rápidamente como con el caso de la derivada primera y la derivada segunda, si tienen un sistema sistema de fuerzas paralelas, fuerzas paralelas en el plano, ustedes saben que tienen tres ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Tres ecuaciones de equilibrio. Esas tres ecuaciones de equilibrio, ¿cuáles son? Las sumatorias de fuerzas en cada una de sus proyecciones, o sea, horizontales, verticales, y la sumatoria de un momento con respecto a un punto en el plano. O sea, ustedes definen el punto, hacen la sumatoria de momento, tiene que ser igual a cero. Si ustedes cumplen esas tres condiciones, ustedes sabían que el sistema de fuerzas, ahí puse paralelas porque estábamos trabajando con fuerzas paralelas acá, pero en realidad cualquier sistema de fuerzas en el plano si cumple esas tres condiciones, está en equilibrio. Entonces, supóngase que usted tiene el caso de esta figura, donde cada una de esas bolitas en negro estaría representando una masa, y cada una de esas masas tiene una fuerza, representada por F1, en realidad entonces tendría que ser así expresando que estamos trabajando con fuerza, pero bueno, a hacer la idea, son fuerzas que están representando, están en función de la masa de cada uno de esos puntos. Obviamente, entonces, si queremos cumplir con esas ecuaciones de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X, eso se cumple porque vemos que no hay proyección, o sea, no hay componente en X, o sea que no hace falta verificar. La sumatoria de fuerzas en Y
vemos que tiene que pasar que la sumatoria de las f sub i tiene que ser esa sumatoria completa menos esta r que está acá, que no es otra cosa que la resultante o equilibrante del sistema, tiene que ser igual a 0. Entonces, tengo que imponer esa condición para que esto no se mueva de forma vertical. Y finalmente, bueno, acá podemos ver que R es sumatoria de F. ¿Sí? Y finalmente, la sumatoria, por ejemplo, con respecto al origen, al punto 0, esto significa que voy a tener que tomar los momentos de cada una de esas fuerzas F sub i por las distancias, a ese 0, que están dadas por la distancia horizontal, X sub i, menos, pensé que la dirección del momento de la equilibrante es distinta, es opuesta, entonces acá va a ser menos la resultante equilibrante por la distancia que llamamos XR. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a 0. O sea que, ¿para qué hacemos todo esto? Fíjense que si yo quiero saber, bueno, ¿dónde tengo que aplicar esa resultante para que esto se equilibre? Bueno, despejo XR. Si yo hago eso, voy a encontrarme que voy a tener una ecuación que la puedo escribir de esta manera. Y fíjense que esta ecuación es exactamente igual a la definición que habíamos visto de media, en este caso particular de media ponderada. Fíjense que está ponderando la fuerza, o sea, aquellos puntos que tengan mayor fuerza tienen más influencia, y la sumatoria de las fuerzas finales es igual a, en el caso estadístico, donde es igual a n. O sea, lo voy a escribir acá para que esto sí, es muy parecido a lo que vimos anteriormente, para la definición de la media aritmética. Entonces, básicamente lo que le decía al principio, la media aritmética en realidad lo que está dando es el centro de equilibrio de mi conjunto de datos, donde yo pongo el dedo y los datos se van a mantener en equilibrio, no van a girar con respecto a ese punto. Bueno, todo muy lindo. Ahora, ¿qué problema tiene el centro geométrico? O sea, recordarán de física que si ustedes tienen una masa, por más pequeña que sea, y la alejan una distancia lo suficientemente grande del conjunto de datos, esa masa, por más que sea pequeña, comparada con las que tenemos dentro de lo que es el cúmulo de datos, tiene mucha influencia. ¿Por qué? Porque aumenta el brazo de palanca, el momento es grande. Quiere decir que si hay algún dato que yo lo tomé mal, o fue un error de lectura, o bien justamente yo estaba haciendo un análisis y ocurrió algo que ocurre una vez cada 20 años, puedo llegar a sacar un valor de media aritmética que no me estaría representando dónde estarían acumulándose los datos, sino que ese dato anómalo, o sí, no me acuerdo cuál es la otra expresión que hay en la bibliografía, bueno, ahora me voy a acordar, pero ese dato anómalo, erróneo, va a afectar al cálculo de la media aritmética. Entonces, cuando existen esos datos que son o muy pequeños o muy grandes con respecto al conjunto de datos, se pueden hacer dos tratamientos. Uno, considerarlos, pero diciendo, bueno, ojo que acá hay un valor tal que me está afectando, entonces voy a acoplar la media aritmética con otras medidas de posición para tener una idea mejor de lo que está pasando, o descartarlo directamente, decir, bueno, acá pasó algo raro, está mal medido, lo que fuere. Se puede hacer que ustedes aquí una estadística de la cantidad de agua que cae en la lluvia en una localidad. Y bueno, ustedes se encargan siempre de hacer la medición. Y hubo una tormenta y ustedes no estuvieron en ese momento y le llaman por teléfono al hermano o lo que fuera y le dicen, dime lo que dice el hidrómetro para ver, el pluviómetro, perdón, para ver la cantidad de agua. Y como el hermano nunca midió, les dice, bueno, tal, 5 metros. Entonces ustedes van a empezar a sospechar, 5 metros medio mucho que haya caído de agua, pero bueno, ese dato anómalo, en función de lo que ustedes saben, porque ustedes saben que es un error de lectura, porque ustedes conocen el problema. Entonces, ahí el criterio del que está haciendo el estudio interviene directamente. Esto puede ser factible o no puede ser factible. Y si es factible, ¿a qué pudo haberse debido? O sea, todos esos análisis vienen adentro. Pero lo importante que tienen que llevarse de todo esto es que si hay datos muy pequeños, muy grandes, datos anómalos, la media aritmética tiene problemas, ¿ya? Precisamente porque es la representación del centro geométrico de los datos y no del cúmulo
de valores. Bien, entonces, para ir cerrando la parte de media aritmética, fíjense que lo que les dije al principio, vamos a ocupar para datos agrupados mucho esta columnita, va a ser muy, muy importante. ¿Por qué? Yo les había mencionado que si teníamos datos agrupados, no tenemos forma de elegir si ocupamos una fórmula o la otra. Vamos a tener que siempre ocupar la fórmula ponderada. ¿Por qué? Porque no conocemos, como acá por ejemplo, tenemos 7 valores entre 13 y 18. Pero no sabemos si qué valores son. No sabemos si es 13, 14, 15, 16. Sabemos que hay 7. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la media aritmética? Calculamos su marca de clase. Esa marca de clase es el centro de ese intervalo de clase y nosotros hacemos la hipótesis de que estos 7 valores que están acá coinciden o están representados por el valor central 15,5. Entonces, cuando nosotros hagamos la media aritmética, en realidad lo que vamos a estar haciendo es la aplicación de la fórmula ponderada. Vamos a tomar la observación en el intervalo de clase 1,6 por su marca de clase, y eso nos va a dar uno de los términos de mi fórmula ponderada. Para el segundo, tomo otra vez la cantidad de observaciones por mi marca de clase y vuelvo a tener el segundo término. Y yo voy haciendo término a término, intervalo de clase por intervalo de clase, y finalmente tengo el total. O sea que tengo el numerador de mi expresión, acá lo voy a escribir de nuevo, la expresión, cada vez escribo peor, xy, este sub y. La expresión del numerador ya la tenemos, lo único que me estaría faltando es dividir n, que eso es dato, ¿cierto? Entonces, hay que agregar una columna más, que es esta columna que está acá. Esto solamente a efectos de hacer el procedimiento más mecánico para ustedes, sobre todo en un parcial. Entonces, ustedes agregan eso y les permite, por ejemplo, controlar después, si ustedes ven que esto es medio raro, les permite controlar. Acuérdense que si ustedes están trabajando con los valores de la muestra, la media aritmética siempre va a estar contenida entre el valor mínimo y el valor máximo. No podemos tener un valor de media aritmética fuera de ese rango, ¿sí? Entonces, si les da, esa es una forma de control. Entonces, si a ustedes les da acá algo raro, les da un valor que es menor que el mínimo o mayor que el máximo, necesariamente hay algo raro acá. Entonces, pueden revisar fila por fila, intervalo de clase por intervalo de clase, a dónde puede llegar a estar el error, ¿sí?